Celebraba una vez la misa el hermano de Juan Alberna, de la Orden de San Francisco de Asís. El día siguiente de la fiesta de todos los santos por todas las almas de los difuntos. Como lo tiene dispuesta la Iglesia y ofreció con tanto afecto de caridad y con tal piedad de compasión, este altísimo sacramento, el mayor bien que se le puede hacer a las almas de los difuntos. Por esta razón su eficacia, que le parecía derretirse de todo, con la dulzura y la piedad de la caridad fraterna. Al alzar devotamente el cuerpo de Cristo y ofrecerlo a Dios Padre, le rogó que por amor a su bendito Hijo Jesucristo, puesto en la cruz, por el rescate de las almas, tuviera bien a liberar a las penas del purgatorio de las almas de los difuntos creadas y rescatadas por él. En aquel momento vio salir del purgatorio un número casi infinito de almas, como chispas innumerables que salieran de un horno encendido. Las vio subir al cielo por los méritos de la pasión de Cristo, el cual es ofrecido cada día por los vivos y por los difuntos en esa sacratísima hostia digna de ser adorada por los siglos de los siglos, tomado de las florecillas de San Francisco. Esto es otra de las tantas visiones que estos santos sacerdotes pudieron ver. Muchos sacerdotes pueden ver las almas del purgatorio que suben al cielo. Lo que pasa es que tenemos un problema, y es que los medios de comunicación solo van a exponer lo malo de la iglesia, solo van a exponer lo malo de los sacerdotes, y no van a exponer donde hay sacerdotes santos que sí entregan la vida por los demás, por las almas en general, tanto por las almas de los difuntos como por las almas de los vivos. Miren, vamos a seguir insistiendo en este tema tres cosas. Primero, anotar los difuntos en el libro donde se van a presentar lo que la persona ese día pone en las peticiones. De igual manera, en el momento en que se eleva a Jesucristo en la consagración, también se piden por las almas del purgatorio. Y también en el ofertorio, ofrecer a Jesucristo a mi familia, ofrecer a Jesucristo mi vida, ofrecer a Jesucristo de igual manera el mismo sufrimiento de las almas del purgatorio de mi familia, para que mi familia se pueda liberar. Cada día se muere un poquito más esta devoción, porque la gente piensa en sí misma. Cada día se anotan menos los difuntos porque la gente quiere quedarse por la eternidad aquí en la tierra, cosa que es imposible. Por eso yo veo tantos discursos de personas que solo hablan de prosperidad material, porque no se recuerdan que nosotros vamos a estar, nuestra alma seguirá por los siglos de los siglos, aunque nuestro cuerpo se quede aquí en la tierra. Evidentemente que no solo ofrecer misa por los difuntos, habíamos hablado ya de la Senjrequien, la importancia de hacerla por ellas, que es una oración específicamente para ellas. El rosario, yo el rosario creo que deberíamos sí hacerlo en específico por la familia, porque son tantos familiares difuntos que nosotros tenemos, señores, desde tiempos remotos que vienen de nuestro linaje, y muy pocos rezaron por ella. Bendita la familia que fueron enteramente católicas y que de tiempos anteriores han rezado por los difuntos. Esa familia se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque como dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y donde una familia es unida, donde una familia es solidaria, donde una familia va frecuentemente a la Eucaristía y reza el rosario juntos, es una familia que permanece unida, la familia que quiere hacer la voluntad de Dios. En este mismo tenor vamos a hacer un llamado para que el Señor rompa las cadenas de las familias a través también de la liberación de nuestros difuntos, cosa que sucede, pero tal vez nosotros no lo tomamos en cuenta, y a lo mejor rezamos por las almas del purgatorio por algo de piedad y algo de misericordia, pero sucede algo maravilloso, y es que el Señor permite que su familiar en el cielo pueda rezar por usted, recordándole que no importa que usted no esté en gracia de Dios, puede rezar por las almas del purgatorio muchísimo mejor que estuviera en gracia de Dios, porque vamos a hacer una comparación en este sentido, aprovechando este video. Miren, la Virgen María
en una ocasión se le apareció a un soldado que él rezaba todos los días el rosario. Y él ese día tenía hambre y le pidió a ella comida. Ella se le apareció con comida sucia. Y él le dijo, madre, pero tú me estás dando comida sucia. Y ella me dijo, así mismo, como tú me das a mí oraciones sucias, las oraciones llegan, pero llegan contaminadas. Tienes que ponerte en gracia de Dios, tienes que alejarte del pecado. Asimismo pasó con la sentencia de los padres del desierto, cuando una persona decía que él se sentía mal porque el vecino lo acusaba de que él daba a los pobres por vanagloria. Y cuando él fue a hablar con uno de estos monjes que vivían en el desierto, él le dijo, ¿qué es mejor? Darle comida, si se cae una comida en el suelo, ¿qué es mejor? Llevarle la comida y que la limpie en la casa, o no darle nada. Llevarle la comida aunque esté sucia. Eso le digo yo a ustedes. Asimismo, tenemos que rezar por las almas del purgatorio sin importar la condición en que estemos, porque cada día hay menos personas que toman esta devoción en serio. Y esto es por la influencia del protestantismo. Yo he visto tantos católicos que han querido venir, no solo aquí, sino también en Facebook, que se dicen católicos entre comillas, si quieren venir a insultarme porque dicen que no creen en el purgatorio. Y son católicos, pero son doctrinas, son dogmas, perdón, que la gente ha ido olvidando porque cada día piensa en sí mismo y no se acuerda que existe un cielo, un infierno y una eternidad. Evidentemente que el purgatorio solo llegará hasta el fin del mundo, porque Jesucristo seguirá rescatando almas según nuestras peticiones para que ellas sean salvadas por la misericordia de Dios Padre, que vayan al corazón de Jesús y suban al cielo hasta ese día. La palabra de Dios nunca pasará. Ni pasará el infierno, ni pasará el cielo tampoco. Entonces, mientras más almas podamos sacar del purgatorio, vamos a hacer una hazaña maravillosa. Es algo magnífico, porque usted está pidiendo por alguien que no puede pedir por sí mismo. Ellas solo pueden pedir por los demás. Y también, evidentemente, les voy a insistir, no le pidan nada material, porque ahí ustedes están utilizando la brujería y la superstición, y todo lo que usted le tiene que pedir tiene que ser celestial, porque esa sí es la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.